El aire en la funeraria era espeso, una mezcla sofocante del perfume dulzón de los lirios y la cera de las velas. Pesaba sobre mis hombros como un manto de plomo, silenciando los pensamientos, dejando solo un zumbido sordo en mis oídos. Frente a mí, la caja de caoba pulida guardaba los restos de mi mundo entero, el cuerpo de mi única hija, Sabina. Era un objeto tan final, tan absoluto, que mi mente se negaba a conectar lo que contenía con la risa vibrante y los ojos llenos de planes que habían sido mi hija. El dolor no era una ola, como dicen los poetas, era la ausencia de aire, la incapacidad de respirar en una habitación donde el oxígeno había sido reemplazado por pena. Mi mirada estaba fija en la madera, trazando las vetas como si fueran un mapa que pudiera llevarme de vuelta a un tiempo en el que todo esto era solo la trama de una novela que leía a mis alumnos, no la realidad brutal de mi vida. Entonces, un sollozo desgarrador rompió el silencio reverente. Era Darío, mi yerno. Estaba inclinado sobre el ataúd, con los hombros sacudidos por un espasmo de dolor tan violento que parecía que iba a quebrarse. «Mi amor, mi vida, ¿por qué me dejaste?», gemía, su voz rota resonando en la capilla. La gente a nuestro alrededor murmuraba con compasión. «Pobre hombre, cuánto la amaba. ¿Qué será de él y de la niña?». Amigos y familiares se acercaban para poner una mano en su espalda, para ofrecerle un pañuelo, un consuelo que él aceptaba con la gratitud de un náufrago. Lo observé, a este hombre que había sido el esposo de mi hija durante 15 años, y una sensación helada, un reptil de desconfianza, se deslizó por mi espina dorsal. Conocía el dolor. Había enterrado a mi propio esposo hacía una década. El dolor verdadero es una bestia silenciosa que te devora desde adentro, no un espectáculo público que exige una audiencia. Su pena era demasiado ruidosa, demasiado perfecta. Mis ojos buscaron a la única otra persona cuyo mundo se había hecho añicos de la misma manera que el mío. Gemma, mi nieta. La encontré en un rincón, sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo de 12 años. Estaba encogida, hecha un ovillo, con la cara pálida y los ojos fijos en un punto invisible del suelo alfombrado. No lloraba. Su quietud era aterradora, un vacío que contrastaba violentamente con la tormenta de su padre. En sus manos sostenía su teléfono móvil con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lo miraba, no escribía, simplemente lo aferraba como si fuera un ancla, lo único que la mantenía sujeta a la realidad en medio de aquella pesadilla. Verla así me partió el alma de una forma nueva y más profunda. Era la imagen de la desolación pura. Su padre acaparaba toda la compasión de la sala, mientras la niña que acababa de perder a su madre se hacía invisible en su rincón de silencio. Me acerqué lentamente, sintiendo que mis piernas pesaban 1 tonelada. Me arrodillé a su lado, sin tocarla, solo para que supiera que estaba allí. «¿Estás bien, mi cielo?», susurré, sabiendo la estupidez de la pregunta. Levantó la vista y sus ojos, los mismos ojos color miel de Sabina, me miraron. No había lágrimas, solo un miedo tan profundo y antiguo que me dejó sin aliento. Asintió levemente, un movimiento casi imperceptible, y apretó aún más el teléfono. No entendía su gesto, no en ese momento. Solo veía a una niña rota, y mi instinto me decía que su padre, el hombre que lloraba a gritos al otro lado de la sala, era de alguna manera la causa de ese miedo, no solo la muerte de su madre. La disonancia entre la actuación de Darío y el terror silencioso de Gemma era una nota discordante en la sinfonía del duelo, una advertencia que mi corazón de madre y abuela no podía ignorar.
Algo, además de la tragedia evidente, estaba terriblemente mal en esa habitación. Llegó el momento de los discursos. Varias personas hablaron, amigos de la infancia, colegas del trabajo de Sabina. Palabras amables, recuerdos teñidos de nostalgia que flotaban en el aire como polvo iluminado por un rayo de sol. Y luego, Darío se puso en pie. Se aclaró la garganta, se secó una lágrima perfectamente colocada en la mejilla y caminó hacia el atril. La sala entera contuvo la respiración, preparándose para el testimonio del viudo desconsolado. Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo, pero apenas la miró. Hablaba desde el corazón, o al menos esa era la impresión que daba. Su voz, al principio un susurro quebrado, fue ganando fuerza a medida que pintaba un retrato idílico de su vida con mi hija. Habló de cómo se conocieron, de su primera cita, de la forma en que ella arrugaba la nariz cuando se reía. Eran detalles íntimos, específicos, diseñados para evocar una autenticidad innegable. La gente asentía, sonreía a través de las lágrimas. Él era un maestro de la oratoria, un arquitecto de emociones. Sabina no era solo mi esposa, dijo, su voz temblando con una emoción controlada. Era mi ancla, mi norte, la razón por la que cada día valía la pena. Me enseñó a amar, a ser un mejor hombre, un mejor padre. Hizo una pausa dramática, buscando con la mirada a Gemma en su rincón. Y ahora que se ha ido, me queda su regalo más preciado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Gemma, mi pequeña, prometo, aquí, ante todos los que nos quieren, y ante ti, mi amor, dijo, mirando al ataúd, que dedicaré cada segundo que me quede de vida a cuidar de nuestra hija. Seré padre y madre para ella. Honraré tu memoria asegurándome de que nunca le falte nada y sobre todo que nunca le falte amor. Es mi juramento solemne. Terminó su discurso con un sollozo contenido y regresó a su asiento entre una oleada de murmullos de admiración y tristeza. Era una actuación digna de un premio, impecable, y me revolvió el estómago. Mientras las palabras vacías de Darío aún resonaban en mis oídos, mi mente me traicionó, llevándome 15 años atrás, al día de la boda. Recordé el sol de primavera, el olor a azahar y la tela de seda del vestido de Sabina. Recordé la felicidad radiante en su rostro, pero también recordé una conversación, un momento fugaz que ahora volvía con la fuerza de un golpe. Fue durante la recepción, mientras veíamos a los novios bailar. Me incliné hacia mi hija y le susurré, tratando de que sonara casual. Es encantador, cariño. Casi demasiado perfecto, ¿no crees? Lo dije como una broma, pero había una pizca de verdad en ello. Siempre había habido algo en Darío, una pulcritud, una sonrisa demasiado ensayada que mi instinto no terminaba de aceptar. Sabina se rió, una risa cristalina que ahora era solo un eco en mi memoria. «Ay, mamá, siempre tan analítica. ¿No puedes simplemente alegrarte por mí? Es maravilloso y me ama». Me dio un beso en la mejilla y se alejó para reunirse con su flamante esposo. Y yo, por supuesto, callé. ¿Qué clase de madre siembra dudas en el día más feliz de su hija? Decidí enterrar esa pequeña espina de desconfianza, atribuirla a mis propios miedos de madre sobreprotectora. La felicidad de Sabina era lo único que importaba, y ella había elegido a Darío. Mi papel era apoyarla, no cuestionarla. Ahora, en el silencio de la funeraria, ese recuerdo se sentía como una traición. Mi silencio de aquel día, mi decisión de ignorar la pequeña voz de alarma en mi interior, se sentía como una falla monumental. Quizás si hubiera insistido, si hubiera investigado esa sensación de que algo no encajaba.
La culpa era un veneno frío que se mezclaba con el dolor. Y ese veneno se transformó en una resolución de acero. Había fallado en proteger a mi hija de una amenaza que no pude nombrar. No fallaría en proteger a mi nieta. La promesa que acababa de hacerle a los restos de mi hija no fue en voz alta, sino en el santuario de mi corazón roto. No te preocupes, mi vida, yo cuidaré de ella, descubriré la verdad. La casa de mi hija se sentía como un mausoleo. Cada objeto, cada fotografía en las paredes era un recordatorio silencioso de una vida truncada. Darío había insistido en que me quedara esa noche, por Gemma, aunque sospechaba que era más para mantener las apariencias. La idea de dormir en la habitación de invitados, tan cerca de donde Sabina había reído y soñado, era casi insoportable. Pero la imagen del rostro aterrorizado de mi nieta me anclaba allí. Después de un intento fallido de que Gemma comiera algo, la arropé en su cama. Su habitación, decorada con pósters de galaxias y estanterías llenas de libros de fantasía, era un pequeño universo que ella y su madre habían creado juntas. Ahora parecía un reino abandonado. Me aseguré de que estuviera dormida antes de retirarme, dejando la puerta entreabierta. El agotamiento me pesaba en cada hueso, pero el sueño era un país extranjero al que no podía viajar. Daba vueltas en la cama, escuchando los crujidos de una casa que se asentaba en su nueva y terrible quietud. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando un grito ahogado me hizo saltar de la cama. Corrí por el pasillo oscuro hasta la habitación de Gemma. La encontré sentada en la cama, temblando de pies a cabeza, con los ojos abiertos de par en par y fijos en la oscuridad. Tenía una pesadilla. Me senté a su lado y la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo convulsionar con sollozos silenciosos. «Tranquila, mi amor, solo fue un sueño. Estás a salvo», le susurré, meciendo su espalda. Pero ella negó con la cabeza frenéticamente. «No fue un sueño, abuela», dijo con una voz tan frágil que temí que se rompiera. «Fue un recuerdo». La llevé a mi habitación, la senté en mi cama y le traje un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarla a sostenerlo. Cuando por fin pudo hablar, sus palabras salieron en un torrente de pánico. «Abuela, papá me va a abandonar, nos va a dejar». «¿Por qué dices eso, cariño? Tu padre está muy triste, pero te quiere mucho», dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. Gemma negó de nuevo, esta vez con una certeza desoladora. «No, él no está triste, está feliz». Y entonces me lo contó. La noche de la muerte de Sabina, mientras esperaban noticias en la sala de espera del hospital, ella se había quedado dormida en un sofá. Se despertó con el sonido de la voz de su padre, pero no estaba hablando con un médico ni con un familiar. Se había alejado a un rincón, creyendo que ella dormía. Gemma, entre la confusión y el miedo, lo escuchó. Él hablaba en susurros, pero sus palabras eran como cuchillos. «Sí, ya es oficial. No hubo nada que hacer. Escucha, no puedo hablar ahora, pero por fin se fue. Somos libres, mi amor, libres. El seguro de vida, la casa, todo. Podemos empezar de cero, en Cancún, como siempre soñamos. Te llamo luego». Gemma me contó que se quedó paralizada, sin poder respirar. El hombre que acababa de perder a su esposa estaba planeando un futuro brillante con otra mujer. En ese momento de horror puro, su mente infantil hizo algo extraordinario. Con los dedos temblorosos, sacó el teléfono del bolsillo de su sudadera, abrió la aplicación de la grabadora de voz y la activó, deslizando el teléfono bajo una manta. «¿Por qué, abuela?», sollozó, su rostro contraído por un dolor que ningún niño debería conocer. «¿Por qué no la quería? ¿Por qué no me quiere a mí?». No tenía respuestas.
Solo podía abrazarla, sintiendo su dolor como si fuera mío. Después de un largo rato, cuando sus sollozos se calmaron, levantó la cabeza. «Tengo que enseñarte algo», susurró. Tomó su teléfono, que había traído consigo en su huida nocturna. Con dedos torpes, navegó por la pantalla y encontró un archivo. Me pasó el teléfono. «Es de anoche, después del funeral. Él pensó que yo estaba dormida». Me puse los auriculares que me ofreció y le di al play. Lo que escuché heló la sangre en mis venas. Era la voz de Darío, pero no la voz rota del viudo. Era una voz fría, calculadora, llena de una excitación contenida. Hablaba con su amante, Suri. El circo terminó. Salió perfecto. Todos se lo tragaron. Sí, la vieja bruja de su madre se queda esta noche, pero se irá mañana. No te preocupes por la niña, es un problema menor. En cuanto cobre el seguro y venda esta maldita casa, la meteré en el mejor internado que el dinero pueda comprar, lejos. Así no estorbará nuestros planes. ¿Te imaginas, nena? Tú y yo en una playa, sin más responsabilidades que decidir qué cóctel tomar. No pude seguir escuchando. Me arranqué los auriculares como si quemaran. El mundo a mi alrededor se inclinó. Las paredes parecieron cerrarse. Miré a mi nieta, esta niña valiente y rota, que había tenido que enfrentarse a la monstruosidad de su propio padre, y había tenido la presencia de ánimo de documentarla. La abracé de nuevo, esta vez con una nueva ferocidad. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una rabia pura y cristalina. Este hombre no solo había traicionado la memoria de mi hija, estaba tratando de destruir a su hija. Y yo no se lo iba a permitir. A la mañana siguiente me levanté con una claridad escalofriante. El dolor seguía siendo un peso sordo en mi pecho, pero la rabia era una llama que me daba energía. Tenía un propósito. Tenía que proteger a Gemma, y para eso necesitaba ser más astuta que Darío. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí, vestido con un traje impecable, hablando por teléfono. Al verme, colgó rápidamente y me ofreció una sonrisa cansada. «Buenos días, Ofelia. ¿Dormiste algo?» Yo no pegué ojo. Cada rincón de esta casa me recuerda a ella. Mentiroso. Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada. Me serví un café, manteniendo mi expresión neutra. «Fue una noche difícil para todos», respondí con calma. «Gemma tuvo pesadillas». Darío frunció el ceño con una preocupación fingida. «Pobrecita mía, este golpe es demasiado duro para ella. Quizás deberíamos pensar en buscar ayuda profesional. Y también creo que quedarnos en esta casa solo prolongará el sufrimiento». Ahí estaba, el primer movimiento en su tablero de ajedrez. No era por el dolor, era por el plan. Quería vender la casa. «Quizás tengas razón», dije, dándole un sorbo a mi café. «Pero no tomemos decisiones apresuradas. Gemma necesita estabilidad ahora mismo, no más cambios». Él asintió, aparentemente razonable. «Claro, tienes toda la razón. Solo pensaba en voz alta». Durante el resto de la mañana me convertí en una sombra, una observadora silenciosa. Fingí organizar las cosas de Sabina, pero en realidad estaba escuchando, mirando. Lo vi hacer varias llamadas de trabajo que eran demasiado personales, riendo en voz baja. Lo vi revisar documentos de la póliza de seguros de mi hija. Su expresión no era de duelo, sino de concentración, como un hombre de negocios revisando un contrato lucrativo. La máscara que llevaba en público era pesada, y en la intimidad del hogar se le resbalaba constantemente. Su paciencia con Gemma era inexistente. Cuando la niña, todavía aturdida por el dolor y la falta de sueño, derramó un vaso de leche en la mesa, la reacción de Darío fue instantánea y desproporcionada.
«Por el amor de Dios, Gemma, ¿no puedes tener más cuidado?», espetó, su voz un látigo. «¡Mira el desastre que has hecho!». Gemma se encogió como si le hubieran pegado, las lágrimas brotando de sus ojos. Darío suspiró con exasperación, sin hacer el menor intento de consolarla. «Límpialo», ordenó fríamente antes de volver a su teléfono. Fui yo quien abrazó a Gemma, quien limpió la leche mientras le susurraba palabras de consuelo. Y mientras lo hacía, vi la mirada de Darío sobre nosotras. No era una mirada de arrepentimiento, era de puro resentimiento. Nos veía a las dos, a la hija y a la madre de su difunta esposa, como obstáculos, como fastidios que se interponían entre él y su nueva vida de libertad y riqueza. En ese momento entendí la profundidad de su desprecio. Él no solo quería el dinero, quería borrar cualquier rastro de Sabina y de su vida con ella. Y nosotras éramos los últimos vestigios. Más tarde, mientras Gemma estaba en su habitación, lo escuché hablar por teléfono con su abogado. Sí, entiendo que hay un proceso, pero ¿cuánto tiempo suele tardar el pago del seguro? Ya veo. ¿Y sobre la casa? ¿Podemos ponerla en el mercado de inmediato? Sí, claro. El título está a mi nombre como viudo. Excelente. Cada palabra era una confirmación de la grabación. Cada frase, un clavo más en el ataúd de la memoria de mi hija. Me movía por la casa que había ayudado a decorar, tocando los objetos que había comprado con Sabina, y sentía una furia fría asentarse en mi interior. Este hombre estaba desmantelando la vida de mi hija pieza por pieza, incluso antes de que la tierra sobre su tumba se hubiera asentado. La máscara no solo se estaba cayendo, se estaba desintegrando, revelando al monstruo que había debajo. Y yo estaba allí para presenciarlo, para memorizar cada detalle, para recoger cada pieza de evidencia que usaría para destruirlo. La guerra había comenzado, aunque él todavía no lo supiera. Esa tarde, cuando Darío salió para una reunión urgente, supe que era mi momento. Me aseguré de que Gemma estuviera absorta en uno de sus libros, a salvo en su pequeño universo de ficción, y me encerré en la habitación de invitados. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y anticipación. Busqué el contacto de mi hermana menor, Minerva. Minerva no era solo mi hermana, era mi polo opuesto y mi roca. Donde yo era reflexiva y prefería la paz, ella era un torbellino de energía, una abogada penalista con una mente tan afilada como un bisturí y una aversión visceral a la injusticia. Y, lo más importante, nunca le había gustado Darío. Siempre lo había llamado el vendedor de autos usados, una descripción que ahora me parecía dolorosamente precisa. Contestó al segundo tono, su voz enérgica llenando la línea. «Ofelia, ¿cómo estás? He estado pensando en ti todo el día. ¿Cómo está Gemma?». Su genuina preocupación hizo que se me formara un nudo en la garganta. «Minerva», empecé, y mi voz se quebró. «Necesito tu ayuda». «Lo que sea, hermana. Dime qué pasa». La calma en su voz me dio la fuerza para continuar. Le conté todo. Empecé con mis sospechas en el funeral, la actuación exagerada de Darío, el terror silencioso de Gemma. Luego le conté la confesión de mi nieta en mitad de la noche, la existencia de la primera grabación. Y finalmente, con la voz temblorosa de ira, le describí la segunda grabación, la que Gemma había hecho la noche anterior, en la que Darío y su amante planeaban deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo. Durante mi relato, Minerva permaneció en un silencio absoluto. Era un silencio profesional, el silencio de una abogada que absorbe cada detalle, cada matiz de un caso.
Podía imaginarla al otro lado de la línea, en su despacho, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, su mente ya trabajando, encajando las piezas del rompecabezas. Cuando terminé de hablar, el silencio se prolongó un segundo más, cargado de electricidad. Luego exhaló lentamente. «Ah, lo sabía», siseó, su voz una mezcla de furia y vindicación. Sabía que ese infeliz era una rata. Desde el primer día que lo vi con esa sonrisa falsa y esos zapatos caros, nunca mereció a nuestra Sabina. Su ira era un bálsamo para mi alma herida. No estaba loca. Mis instintos no me habían fallado. «Cálmate, hermana», dijo Minerva, su tono cambiando de la furia a la estrategia en un instante. «Esto es bueno. No, es terrible, pero es bueno para nosotras. Tenemos pruebas, pruebas irrefutables. Quiero destruirlo, Minerva. Quiero quitarle a Gemma y asegurarme de que no toque ni un centavo del dinero de mi hija», dije, mi voz dura. «Y lo harás», me aseguró, «pero vamos a actuar con inteligencia. Escúchame con atención, Ofelia. Lo primero es la seguridad de Gemma. Tienes que sacarla de esa casa. ¿Puedes inventar una excusa para que se quede contigo unos días?» «Sí, puedo decir que necesita un cambio de aires, que la casa le trae demasiados recuerdos», respondí. «Perfecto, hazlo hoy mismo. Lo segundo, y esto es crucial, él no puede saber que tenemos las grabaciones. Son nuestra arma nuclear. No la usaremos hasta el momento preciso. Si sabe que lo tienes, se volverá más cuidadoso, esconderá sus huellas. Ahora mismo se cree intocable y eso lo hace vulnerable». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, sintiendo que por primera vez desde la muerte de Sabina había un camino, un plan. «Tú te concentras en Gemma, dale amor, seguridad, haz que se sienta a salvo. Y mientras tanto, empieza a documentar todo, cada llamada que no conteste, cada vez que llegue tarde, cada palabra cruel. Conviértete en una cronista de su negligencia. Yo, por mi parte, empezaré a mover mis hilos. Investigaré a esa tal Suri. Buscaré cualquier trapo sucio en el pasado de Darío. Y prepararé la demanda de custodia. Atacaremos primero con el argumento de la inestabilidad emocional del padre viudo. Algo razonable. Lo haremos morder el anzuelo, que se confíe, que piense que esto es solo una disputa familiar normal. Y cuando esté en el tribunal, arrogante y seguro de sí mismo, entonces, y solo entonces, detonaremos la bomba». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente fortalecida. El dolor por la pérdida de Sabina seguía ahí, un agujero negro en mi corazón, pero la parálisis se había ido. Minerva me había dado un mapa y un propósito. Ya no era solo una abuela de luto, era una guardiana, una protectora. Y el hombre que había bailado sobre la tumba de mi hija estaba a punto de descubrir de lo que es capaz una mujer que no tiene nada más que perder. Siguiendo las instrucciones de Minerva, esa misma tarde empaqué una pequeña maleta para Gemma. La excusa fue fácil. Darío, absorto en sus planes, aceptó sin oponer resistencia que su hija pasara unos días conmigo. Sí, claro», dijo distraídamente, sin levantar la vista de la pantalla de su portátil. «Probablemente sea lo mejor para ella. Dale mi amor». La frialdad de su despedida fue la primera entrada en mi nuevo diario. Compré un cuaderno de tapa dura, de esos que usaba para planificar mis clases de literatura. En la primera página escribí con mi letra más clara: «Crónicas de un padre indigno». Parecía dramático, pero era exactamente lo que pretendía documentar. Esa noche, con Gemma durmiendo a salvo en la que solía ser la habitación de su madre en mi casa, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Usé toda mi disciplina como profesora, mi costumbre de analizar textos y personajes para aplicarla a Darío.
No me limité a anotar hechos. Describí el tono de su voz, el lenguaje corporal, la atmósfera de la casa. 24 de abril, 15:30. Darío acepta que Gemma venga conmigo. Su alivio es palpable. No la abraza al despedirse, ni siquiera la mira a los ojos. Su preocupación es una actuación para un público que ya no está presente. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de vigilancia metódica. Llamaba a Gemma todos los días a la misma hora para que hablara con su padre, tal como un tribunal esperaría. Registraba cada llamada en el diario. 25 de abril, 18 horas, llamada a Darío. No contesta, dejamos mensaje, no devuelve la llamada. 26 de abril, 18:05 horas, Darío contesta. Habla con Gemma durante 45 segundos. Le pregunta si se está portando bien. No le pregunta cómo se siente. Suena apurado. De fondo se oye música alta y risas de mujer. La negligencia no era solo emocional, también era práctica. Un día fui a la casa con la excusa de recoger más ropa para Gemma. Darío no estaba. Usé la llave que Sabina me había dado hacía años. La casa, que siempre había estado impecable bajo el cuidado de mi hija, era un desastre. Platos sucios en el fregadero, restos de comida para llevar sobre la mesa del comedor, una capa de polvo cubriendo las fotos de mi hija. Fui al refrigerador. Estaba prácticamente vacío, salvo por unas cervezas y un cartón de leche agria. Saqué mi teléfono y tomé fotos. Fotos del desorden, del refrigerador vacío, de la papelera rebosante de cajas de pizza. Cada foto era una pieza de evidencia, un ladrillo en el muro que construiría para separar a ese hombre de mi nieta. Mi diario se fue llenando de entradas cada vez más preocupantes. Una tarde, Gemma me confesó que su padre le había dado dinero para que pidiera comida a domicilio durante el fin de semana, ya que él tenía un viaje de trabajo ineludible. El viaje, por supuesto, no existía. Una amiga mía que vivía cerca del apartamento de Darío lo vio entrando en un restaurante de moda con Suri esa misma noche. Lo anoté todo. El nombre del restaurante, la hora, la descripción de mi amiga. Entendí que no estaba luchando solo contra un hombre negligente, sino contra un mentiroso patológico. Un hombre que había construido una realidad paralela para servir a sus propios deseos. Mi disciplina como profesora me sirvió de una manera que nunca hubiera imaginado. Mi capacidad para encontrar patrones en la literatura me ayudó a ver el patrón de comportamiento de Darío, un ciclo de abandono, mentiras y manipulación. El diario no era solo una lista de quejas, era un análisis de personaje, un expediente psicológico que exponía la verdadera naturaleza del hombre detrás de la máscara del viudo afligido. Una noche, mientras releía mis anotaciones, me di cuenta de algo. Darío no solo estaba descuidando a Gemma, la estaba borrando activamente, igual que estaba borrando a Sabina. Había quitado la mayoría de las fotos de ellas dos del salón. Había guardado en cajas la colección de primeras ediciones de mi hija, su mayor tesoro. Su objetivo era vaciar la casa de sus espíritus para poder llenarla con su nuevo futuro. Me sentí enferma, pero también más decidida. Este cuaderno, con su tinta negra sobre papel blanco, era mi arma. No era una pistola ni un cuchillo, pero en un tribunal sería igual de letal. Cada palabra que escribía era un paso más para salvar a Gemma, un acto de amor y justicia en nombre de la hija que ya no podía defenderse por sí misma. La gota que derramó el vaso llegó una semana después. A pesar de mis reticencias, Gemma insistía en que quería volver a su casa, aunque fuera solo por unas horas, para recoger su telescopio. Era un regalo de su madre y le aterraba que su padre pudiera perderlo en su prisa por vender la casa.
Acepté llevarla pensando que una visita rápida y supervisada sería inofensiva. Llamé a Darío para avisarle. «Ah, sí, claro, no hay problema. Estaré aquí trabajando desde casa», dijo con su habitual tono despreocupado. Su normalidad era lo que más me crispaba los nervios. Cuando llegamos, su coche no estaba en la entrada, pero la puerta estaba sin el cerrojo de seguridad. Entramos con cautela. La casa estaba en silencio, pero un perfume de mujer, floral y caro, flotaba en el aire. No era el perfume de Sabina. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. «Vea por tu telescopio, cariño. Te espero aquí», le dije a Gemma, tratando de mantener mi voz serena. Ella subió corriendo las escaleras. Yo me quedé en el salón, y fue entonces cuando la vi. Una mujer joven, alta y delgada, con un vestido rojo ajustado, salió de la cocina con una copa de vino en la mano. Se detuvo en seco al verme, su sonrisa arrogante vacilando por una fracción de segundo. Era ella, Suri. La reconocí por las fotos que Minerva había conseguido a través de un investigador privado. Me miró de arriba a abajo, con una insolencia que me heló la sangre. «¿Puedo ayudarla?», preguntó, como si yo fuera la intrusa. «Soy Ofelia, la madre de Sabina», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «¿Y usted es?». Ella enarcó una ceja perfectamente depilada. «Suri, una colega de Darío. He venido a darle el pésame y a traerle unos papeles del trabajo». La mentira era tan descarada, tan insultante, que me quedé sin palabras. Estaba en la casa de mi hija muerta, bebiendo su vino, vistiendo un color que gritaba celebración, no luto. En ese momento, Gemma bajó las escaleras arrastrando la pesada caja del telescopio. Se quedó paralizada en el último escalón al ver a la mujer. La cara de Gemma pasó del desconcierto al reconocimiento y luego a un horror mudo. Sabía quién era. Sabía que esa era la voz del teléfono, la mujer por la que su padre estaba dispuesto a abandonarla. Suri miró a Gemma con una mezcla de fastidio y curiosidad, como si estuviera examinando un insecto extraño. «Ah, tú debes de ser la niña», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tu padre me ha hablado mucho de ti». Las palabras equivocadas, la actitud equivocada. Todo en ella era una afrenta a la memoria de mi hija y al dolor de mi nieta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió y entró Darío. Se detuvo en seco, su rostro pasando por una rápida sucesión de emociones: sorpresa, pánico y finalmente una ira mal disimulada. «Ofelia, ¿qué haces aquí? Pensé que vendrías más tarde», dijo, tratando de sonar casual. «Tu hija quería su telescopio», respondí, mi voz goteando hielo. «¿Y ella es tu colega?». Darío miró a Suri y luego a mí, su mente trabajando a toda velocidad para construir una nueva mentira. «Sí, Suri ha sido un gran apoyo en la oficina. Solo pasaba a dejar unos documentos». «¿Con una copa de vino en la mano un sábado por la tarde?», añadí, sin apartar la vista de él. Su rostro se endureció. La farsa había terminado. «Mira, Ofelia, no tengo por qué darte explicaciones. Esta es mi casa ahora, y te agradecería que no aparecieras sin avisar. Estás alterando a Gemma». «¿Yo la estoy alterando?». Mi voz subió de volumen, incapaz de contener más la rabia. «¿O es la presencia de tu amante en la casa donde tu esposa acaba de morir lo que la está alterando?». El aire se cargó de tensión. Suri dio un paso atrás, incómoda. Gemma seguía paralizada en la escalera, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Darío dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de furia. «Estás loca. El dolor te ha vuelto loca. Eres una suegra controladora y venenosa. Siempre lo has sido. No voy a permitir que llenes la cabeza de mi hija con tus paranoias. A partir de ahora, tienes prohibido venir a esta casa».
Si quieres ver a Gemma, será bajo mi supervisión y en mis términos. ¿Entendido? Agarré la mano de Gemma, que estaba fría como el hielo. Entendido, dije con una calma mortal. Nos veremos en el juzgado. Lo saqué de allí, llevándome a mi nieta y su telescopio, dejando atrás a la pareja de buitres en el nido profanado de mi hija. La guerra ya no era silenciosa, se había declarado abiertamente. El viaje de vuelta a mi casa fue un silencio denso y doloroso. Gemma miraba por la ventana, con el rostro inexpresivo, como si se hubiera desconectado del mundo para protegerse. Yo conducía con las manos apretadas al volante, repasando la escena una y otra vez en mi cabeza. La arrogancia de Zuri, la furia de Darío, la mirada rota de mi nieta. Cada imagen alimentaba mi determinación. Tan pronto como llegamos a casa y me aseguré de que Gemma estuviera en su habitación, llamé a Minerva. «Ha pasado», le dije sin preámbulos. «La ha llevado a la casa y me ha prohibido ver a Gemma». Minerva soltó una retahíla de maldiciones que habrían sonrojado a un marinero. Ese imbécil arrogante acaba de cometer el mayor error de su vida. Nos ha dado la excusa perfecta. «Quiero presentar la demanda ya, Minerva, mañana mismo», dije, mi voz temblando de urgencia. «Tranquila, Ofelia, ya está todo preparado. Llevo semanas trabajando en ello. Mañana a primera hora, el mensajero entregará la notificación en su oficina. No sabrá lo que le ha golpeado». Y así fue. Al día siguiente, Minerva presentó la solicitud formal de custodia temporal para Gemma. El argumento principal, tal como lo habíamos planeado, no se basaba en la infidelidad ni en la malversación, al menos no todavía. Se centraba en un terreno más sólido y menos sensacionalista para empezar: la incapacidad del padre para proporcionar un entorno estable y emocionalmente seguro para una menor en duelo. Alegamos que Darío, sumido en su propio y comprensible dolor, estaba tomando decisiones erráticas, como la prisa por vender el hogar familiar y demostrando un comportamiento negligente que estaba exacerbando el trauma de Gemma. Citamos la falta de comida en la casa, las noches que Gemma pasaba sola, su negativa a buscar apoyo psicológico para la niña. Era una estrategia brillante por parte de Minerva. Pintaba a Darío no como un monstruo, lo cual era, sino como un hombre comprensiblemente superado por las circunstancias. Era una narrativa que un juez podría aceptar fácilmente sin necesidad de pruebas extraordinarias. Dejaba a Darío en una posición difícil. Si admitía estar superado, debilitaba su caso para la custodia. Si lo negaba, tendría que demostrar una competencia que, como sabíamos, no poseía. La notificación legal fue como un cubo de agua helada para Darío. Su reacción fue inmediata y furiosa. Esa misma tarde recibí una llamada suya. Su voz ya no era la del viudo afligido ni la del yerno calculador. Era la voz de un animal acorralado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Ofelia?», gritó por el teléfono. «Estás intentando robarme a mi propia hija. Después de todo lo que he perdido». «Estoy intentando protegerla, Darío», respondí con calma, como Minerva me había instruido. «Algo que tú no pareces capaz de hacer ahora mismo». «Esto no se va a quedar así. Contrataré al mejor abogado de la ciudad y te destruiré. Le diré al juez que estás senil, que eres una vieja amargada que nunca me aceptó y que ahora quieres vengarte. No volverás a ver a Gemma en tu vida». Colgó con un portazo telefónico. La amenaza era clara, pero en lugar de asustarme, me tranquilizó. Estaba reaccionando exactamente como Minerva había predicho, con ira, arrogancia y sin estrategia. Estaba subestimando a la vieja amargada. No tenía ni idea de la tormenta que se le venía encima. No sabía que cada una de sus palabras amenazantes estaba siendo grabada. No sabía que el diario de negligencia ya tenía 30 páginas.
Y sobre todo, no sabía que su propia hija, la niña que él consideraba un estorbo, guardaba en su teléfono la prueba que lo aniquilaría. La batalla legal había comenzado, y aunque él creía tener todas las cartas, yo sabía que sostenía en mi mano un arma secreta que haría estallar su mundo de mentiras en 1000 pedazos. Darío cumplió su amenaza. Contrató a un abogado conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos, un tiburón con un traje caro. La respuesta a nuestra demanda fue un documento brutal, lleno de veneno y falsedades. Nos acusaba formalmente de alienación parental maliciosa, afirmando que yo, una suegra resentida y posesiva, estaba aprovechando su vulnerabilidad para envenenar la mente de Gemma en su contra. El documento describía escenas ficticias en las que yo supuestamente insultaba la memoria de Darío frente a la niña. Afirmaba que Gemma era feliz y estaba bien cuidada hasta que yo la secuestré de su hogar. Era una obra de ficción tan descarada que me habría reído si no fuera tan peligrosa. Es una táctica estándar, me explicó Minerva con calma mientras revisábamos el documento. Se llama negar, atacar e invertir los roles de víctima y ofensor. Lo que hace es crear confusión, enturbiar el agua para que el juez no sepa a quién creer. Tenemos que mantenernos firmes y responder solo con hechos. Pero el ataque no se limitó al ámbito legal. Darío desató a sus monos voladores, como los llamaba Minerva, sus padres Omar y Jacinta. Siempre habían tratado a su hijo como a un príncipe intocable, el niño de oro que no podía hacer nada mal. Para ellos, la idea de que Darío fuera un mal padre era simplemente inconcebible. La culpable tenía que ser yo. La primera llamada fue de Jacinta, su voz un siseo de indignación. ¿Cómo te atreves, Ofelia? Después de todo el dolor que está pasando nuestro hijo. Sabina se revolvería en su tumba si viera lo que estás haciendo. Eres una mujer cruel y sin corazón. Intenté razonar con ella, explicarle que mi única preocupación era Gemma, pero fue como hablar con una pared. No me vengas con cuentos. Siempre has estado celosa de la felicidad de Darío y Sabina. Lo único que quieres es el dinero del seguro. Colgó antes de que pudiera responder. La llamada de Omar fue peor. Fue más corta, más fría y más amenazante. Escúchame bien, Ofelia. No sé a qué estás jugando, pero vas a parar esto ahora mismo. Darío es un buen hombre y un padre excelente. Si sigues por este camino, te arrepentirás. Haremos que tu vida sea un infierno. La presión era inmensa. Empezaron a llamar a otros miembros de la familia, a amigos en común, esparciendo su versión de la historia. De repente, me encontré con que algunas primas lejanas me miraban con recelo en el supermercado. Una vieja amiga de la familia me llamó para decirme que quizás debería darle un respiro a ese pobre hombre. Me sentía aislada, como si estuviera gritando en una habitación insonorizada mientras todos los demás escuchaban la música seductora de las mentiras de Darío. La parte más dolorosa fue cuando intentaron usar a Gemma. Omar y Jacinta aparecieron un día en la escuela de la niña a la hora de la salida. La directora, afortunadamente, ya estaba sobre aviso gracias a Minerva y no les permitió acercarse a ella, pero Gemma los vio desde la ventana de su aula. Volvió a casa pálida y temblorosa. «Los abuelos estaban ahí», me dijo en un susurro. «Me estaban mirando, parecían enfadados». Esa noche la abracé mientras lloraba, no por su padre, sino por la pérdida de la otra mitad de su familia, por la traición de unos abuelos que habían optado por defender al verdugo en lugar de proteger a la víctima. «Me contaron que les habías dicho mentiras sobre papá, ¿verdad?», preguntó con una voz diminuta. Le acaricié el pelo.
A veces, cariño, la gente prefiere creer las mentiras más cómodas antes que aceptar las verdades más dolorosas. Esa noche, mientras la veía dormir, con el rostro surcado por la angustia incluso en sueños, sentí una oleada de odio tan intensa que me asustó. Darío no se contentaba con abandonar a su hija, estaba dispuesto a destruir sistemáticamente cada pilar de su pequeño mundo, a aislarla de cualquiera que pudiera quererla, todo para proteger su castillo de mentiras. La guerra ya no era solo por la custodia, era por el alma de mi nieta, y yo iba a luchar con todas las armas a mi alcance. Justo cuando pensaba que la presión familiar era lo peor que podía pasar, Darío llevó la batalla a un nuevo y cruel escenario: las redes sociales. Como gerente de ventas, era un experto en marketing y relaciones públicas, y decidió aplicar esas habilidades para destruirme. Su perfil de Facebook, antes lleno de fotos de viajes y cenas de negocios, se transformó en el santuario de un viudo desconsolado y un padre heroico. Empezó publicando fotos antiguas de él, Sabina y Gema, fotos de vacaciones en la playa, de cumpleaños, de navidades, imágenes de una familia perfecta congelada en el tiempo. Cada foto iba acompañada de un texto cuidadosamente elaborado, lleno de nostalgia y dolor. Hoy hace un mes que te fuiste, mi amor. Cada día es más difícil, pero miro a nuestra Gema y encuentro la fuerza para seguir adelante por ti. Los me gusta y los comentarios de apoyo llovieron por centenares. ¡Qué fortaleza, Darío! Eres un ejemplo de padre. Sabina estaría orgullosa de ti. Luego, la campaña se volvió más oscura. Empezó a publicar mensajes crípticos. Es increíble cómo el dolor puede sacar lo peor de algunas personas, luchando por mantener unida a mi familia contra quienes quieren destrozarla. No me nombraba directamente, pero no hacía falta. Todos nuestros conocidos en común sabían a quién se refería. El golpe de gracia fue un video. Se grabó a sí mismo, con una iluminación suave, una expresión de profunda tristeza y los ojos enrojecidos. Habló durante 3 minutos sobre las dificultades de ser un padre soltero y sobre el dolor de tener que luchar contra una interferencia familiar bien intencionada pero destructiva. Terminó con una súplica: «Solo quiero paz para mi hija. Solo quiero que nos dejen llorar a nuestra Sabina y reconstruir nuestra vida juntos». El video se hizo viral en nuestro círculo social. Lo compartieron docenas de personas. Me sentí desnuda, juzgada y condenada por un tribunal de opinión pública que no conocía ni una pizca de la verdad. Las llamadas de Minerva eran mi único salvavidas. «Ignóralo, Ofelia, es ruido». Es una estrategia de distracción. Los jueces no se dejan influir por Facebook. No respondas, no comentes, solo guarda capturas de pantalla de todo. Cada publicación es una prueba más de su carácter manipulador. Intenté seguir su consejo, pero era difícil. Me sentía como una paria. La vergüenza y la impotencia me carcomían. Una noche, después de ver cómo una de mis propias primas había compartido el video de Darío con el comentario «Una historia tan triste, ojalá la familia encuentre la paz», me rompí. Me encerré en mi estudio, apagué las luces y me senté en la oscuridad, rodeada por los libros que tanto amaba, pero que ahora no me ofrecían ningún consuelo. Miré la foto de Sabina que tenía en mi escritorio, su sonrisa radiante, y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron. Lloré por mi hija, por mi nieta, por la injusticia de todo aquello. Lloré por mi propia soledad y por el miedo a no ser lo suficientemente fuerte para ganar esta guerra sucia. Me sentí vieja, cansada y completamente superada. «¿Qué estoy haciendo, Sabina?», susurré a la foto.
¿Soy capaz de esto? Quizás tienen razón. Quizás solo soy una vieja loca que está empeorando las cosas. En ese momento de absoluta desesperación, la puerta del estudio se abrió con un suave crujido. Era Gemma. Se había despertado por mis sollozos. Estaba de pie en el umbral, con su pijama de estrellas, su rostro una pequeña luna pálida en la penumbra. No dijo nada. Simplemente se acercó, se subió a mi regazo como cuando era pequeña y me rodeó el cuello con sus brazos delgados. Apoyó su cabeza en mi hombro y se quedó quieta. No hubo palabras, no hubo preguntas. Solo el calor de su pequeño cuerpo, el latido de su corazón contra el mío. Ese abrazo silencioso fue más elocuente que cualquier discurso. Era un ancla, era un recordatorio, era la respuesta a todas mis dudas. No estaba luchando por mi orgullo ni por venganza, estaba luchando por ella. Por ese pequeño ser humano que, a pesar de su propio dolor, había encontrado la fuerza para consolarme. Sequé mis lágrimas, apretándola con fuerza. La debilidad se había ido, reemplazada de nuevo por la llama fría de la resolución. Darío podía tener al público de su lado, pero yo la tenía a ella, y eso era todo lo que importaba. Después de esa noche, algo cambió en nuestra dinámica. El abrazo silencioso de Gemma había forjado un nuevo tipo de alianza entre nosotras. Ya no era solo la abuela protectora y la nieta víctima. Éramos un equipo. Y me di cuenta de que, en mi afán por protegerla, quizás había subestimado su increíble resiliencia y su aguda percepción. Unos días después, mientras preparábamos la cena juntas, Gemma rompió el silencio que solía mantener sobre los aspectos más dolorosos de la situación. «Abuela, he estado pensando», dijo mientras cortaba tomates con una concentración impropia de su edad. «¿Crees que el juez nos creerá? Papá es muy bueno mintiendo. Todo el mundo le cree en Facebook». Su pregunta era directa y astuta. Reconocía el principal obstáculo al que nos enfrentábamos, la palabra de una niña y una abuela contra la de un hombre carismático y aparentemente afligido. «Tu tía Minerva dice que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, cariño», le respondí, aunque una parte de mí compartía su inquietud. Ella dejó el cuchillo y me miró fijamente, sus ojos color miel, serios y decididos. «A veces la verdad necesita un empujón», dijo en voz baja. «Abuela, no te lo había dicho antes porque tenía miedo, pero tengo más pruebas». Sentí un escalofrío. «¿Más pruebas? ¿A qué te refieres?» Gemma fue a su habitación y volvió con su tablet. Se sentó a mi lado y abrió una carpeta protegida por contraseña. Dentro había una serie de archivos de audio, cada uno fechado meticulosamente. «Después de que papá te prohibió venir a casa», explicó, «empecé a tener mucho miedo. Él y Suri venían casi todas las noches. Hablaban en voz baja, pero yo los oía desde mi habitación. Así que hice lo que hice la primera vez». Me contó que, antes de que yo la sacara de la casa, había logrado esconder su viejo teléfono, el que ya no usaba, en un respiradero del pasillo que conectaba el salón con las habitaciones de arriba. Lo dejaba en modo de grabación de voz cada vez que oía llegar a su padre. Luego, cuando él salía, recuperaba el teléfono y transfería los archivos a su tablet. Sabía que estaban planeando cosas malas. «Quería saber qué decían de mamá y de mí», susurró, y en su voz escuché la terrible carga que había llevado sola. Puso el primer archivo. La calidad no era perfecta, pero las voces eran inconfundibles. Era Darío hablando con Suri. Así que el primer pago del seguro debería llegar en unas 6 semanas. Con eso podemos dar el enganche para el bar en la playa. El resto lo usaremos para la remodelación. «¿Y qué hay de la casa?», preguntó la voz melosa de Suri. «Paciencia, mi amor.
La vieja bruja ha metido sus narices. Tengo que parecer el padre perfecto por un tiempo, pero en cuanto el juez desestime su estúpida demanda, venderé esta pocilga y no miraremos atrás, te lo prometo. Escuchamos archivo tras archivo. En ellos planeaban sus vacaciones, se reían de mis intentos patéticos por obtener la custodia y discutían sobre cómo manejar el problema de Gemma. La conversación más cruel fue una en la que Suri se quejaba de tener que fingir que le importaba a la niña. Es tan callada y rara. Siempre me está mirando con esos ojos tristes. Me pone de los nervios. Y la respuesta de Darío, una respuesta que se grabó a fuego en mi cerebro. No te preocupes, en cuanto tengamos el dinero, la mandaremos tan lejos que ni recordaremos su nombre. Es un pequeño precio a pagar por nuestra libertad. Cuando el último archivo terminó, me quedé mirando la tablet, horrorizada y al mismo tiempo llena de una extraña admiración. Esta niña, mi nieta, en medio de su dolor y su miedo, había encontrado la manera de luchar. No con fuerza física, sino con inteligencia y una valentía silenciosa que superaba con creces la de cualquier adulto que conociera. La abracé, esta vez no para consolarla, sino para agradecerle. Gemma, eres la niña más valiente que he conocido en mi vida, le dije con la voz ahogada por la emoción. Pero al mirarla, vi el costo de esa valentía. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y había una tensión en sus hombros que no debería existir en una niña de 12 años. Su fortaleza no la hacía invulnerable. La guerra que estaba librando le estaba robando la infancia. Esto se acaba ahora, mi amor, le prometí, tomando su rostro entre mis manos. Ya no tienes que luchar sola. Ahora las adultas nos haremos cargo. Y te prometo, por la memoria de tu madre, que ese hombre pagará por cada una de sus palabras. Esa noche envié los archivos a Minerva. Su respuesta fue un mensaje de texto corto pero contundente. Jaque mate. El día de la audiencia de custodia llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. A pesar de la confianza de Minerva y del arsenal de pruebas que teníamos, los pasillos del juzgado de lo familiar me producían una ansiedad glacial. Era un lugar donde las vidas se desmontaban y se reensamblaban a base de testimonios y documentos. Un teatro donde la verdad a menudo se pernía en la retórica de los abogados. Gemma, vestida con un sencillo vestido azul, caminaba a mi lado, su pequeña mano aferrada a la mía. Estaba callada, pero había una determinación en su postura que me enorgullecía. Minerva nos encontró en la entrada de la sala, su rostro sereno y profesional. Recuerden, nos dijo en voz baja, mantengan la calma. Respondan solo a lo que se les pregunte. Dejen que ellos se enreden en sus propias mentiras. Nosotras tenemos la verdad de nuestro lado. Al entrar, vi a Darío al otro lado de la sala. Estaba impecable con un traje oscuro, conversando en voz baja con su abogado. A su lado, como 2 estatuas de indignación, estaban sus padres, Omar y Jacinta. Me lanzaron una mirada cargada de tanto odio que tuve que apartar la vista. Se creían la narrativa de su hijo, la historia del viudo acosado. Su ceguera voluntaria era casi tan monstruosa como la crueldad de Darío. La audiencia comenzó. El abogado de Darío fue el primero en hablar, pintando un cuadro conmovedor de un padre devoto luchando por mantener el único vínculo que le quedaba con su amada esposa. Llamó a sus primeros testigos, los abuelos. Jacinta subió al estrado, secándose lágrimas falsas con un pañuelo de encaje. Describió a Darío como el padre más cariñoso del mundo. Contó anécdotas inventadas sobre cómo él le leía cuentos a Gemma todas las noches y la ayudaba con sus deberes. Y entonces, dijo con la voz temblorosa,
Llegó Ofelia. Consumida por su propio dolor, decidió que Darío no era suficiente. Empezó a manipular a la niña, a ponerla en contra de su propio padre. Ha sido una pesadilla. Omar fue más conciso, pero igualmente venenoso. Afirmó que yo había tenido una relación difícil con su hijo desde el principio y que esta demanda era mi venganza final. Era una actuación coordinada, una campaña de desprestigio diseñada para presentarme como la villana de la historia. Minerva apenas los interrogó, solo hizo unas pocas preguntas sencillas que los hicieron tropezar en sus propias contradicciones. ¿Dice usted que su hijo le leía a Gema todas las noches, incluso los fines de semana que, según los registros, él pasaba fuera de la ciudad en viajes de trabajo? Jacinta tartamudeó, atrapada en la mentira. Mi turno fue tenso. El abogado de Darío me sometió a un interrogatorio brutal. Me acusó de estar obsesionada, de ser controladora. Sacó a relucir la conversación de la boda, la que recordé en el funeral, como prueba de mi animosidad preexistente hacia Darío. ¿No es cierto, señora Ofelia, que usted nunca aprobó el matrimonio de su hija y que ahora está usando a su nieta para castigar al hombre que se la llevó? Mantuve la calma, como Minerva me había instruido. Respondí a cada pregunta con la verdad, de forma sencilla y directa. Amaba a mi hija y respetaba sus decisiones. Mi única preocupación ahora es el bienestar de mi nieta. El diario, las fotos de la casa descuidada, el testimonio de la directora de la escuela sobre la ausencia de Darío en las reuniones de padres. Construimos un caso sólido de negligencia, pero sabía que, en el fondo, seguía siendo mi palabra contra la suya. Un juez podría interpretarlo como una simple disputa familiar amarga. La verdadera batalla aún no había comenzado. El aire en la sala era denso, cargado de acusaciones y medias verdades. Sentí la mirada de Gema sobre mí, buscando seguridad. Le dediqué una pequeña sonrisa, tratando de transmitir una confianza que no sentía del todo. Todo dependía de que la jueza viera más allá de las apariencias, más allá del teatro, y de que estuviera dispuesta a escuchar la voz de una niña que tenía una verdad terrible que contar. El momento culminante de la defensa de Darío llegó cuando su abogado lo llamó al estrado. Caminó con la gravedad de un hombre que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó, ajustó el micrófono y miró directamente a la jueza Navarro, una mujer de unos 50 años con una expresión impasible que no revelaba nada de lo que pensaba. «Señor Darío», comenzó su abogado con un tono solemne, ¿puede describirle al tribunal su relación con su difunta esposa Sabina? Darío respiró hondo, como si la simple mención del nombre de mi hija le causara un dolor físico. Sabina era todo, dijo, su voz quebrándose en el momento justo. No éramos solo marido y mujer, éramos almas gemelas. Crecimos juntos, construimos una vida juntos. Su pérdida ha dejado un agujero en mi alma que nunca se llenará. Describió su matrimonio con un detalle poético que sabía que yo, como profesora de literatura, reconocería como pura ficción. Habló de paseos por la playa al atardecer, de cenas a la luz de las velas, de un amor tan perfecto que parecía sacado de una novela romántica barata. Era un monólogo ensayado. Cada pausa, cada inflexión de la voz calculada para obtener el máximo efecto. ¿Y su relación con su hija Gema, cómo la describiría?, continuó el abogado. Darío sonrió tristemente. Gema es la luz que me queda, es el reflejo de su madre. Cada vez que la miro, veo a Sabina. Después del accidente, nos hemos aferrado el uno al otro. Ella es mi razón para levantarme por la mañana.
Lo único que quiero es darle la vida que su madre hubiera querido para ella, una vida llena de amor, estabilidad y felicidad. Era nauseabundo verlo allí, perjurando con tanta facilidad, profanando la memoria de mi hija con sus mentiras, hizo que la bilis me subiera por la garganta. Apreté el reposabrazos de mi silla, clavando las uñas en la madera. Entonces, ¿por qué cree que su suegra, la señora Ofelia, ha iniciado este procedimiento tan doloroso?, preguntó el abogado, lanzándome una mirada de reojo. Darío suspiró, como si la pregunta le apenara profundamente. Entiendo a Ofelia, de verdad que sí. Ha perdido a su única hija, su dolor es inmenso, pero creo que ese dolor la ha cegado. Siempre tuvimos una relación cordial, pero distante. Ella es una mujer muy protectora y quizás nunca sintió que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Aquí reveló su verdadero resentimiento, disfrazándolo de comprensión. Creo que, en su dolor, necesita a alguien a quien culpar, y me ha elegido a mí. Y está usando a mi hija, a nuestra Gemma, como un arma. La ha alejado de mí, le ha llenado la cabeza de ideas extrañas. No la culpo, de verdad. Solo rezo para que algún día se dé cuenta del daño que está causando. Yo solo quiero a mi hija de vuelta. Quiero que mi familia, lo poco que queda de ella, pueda empezar a sanar. Terminó su testimonio con los ojos llenos de lágrimas, mirando a la jueza con una expresión de súplica. Era una actuación magistral. Había logrado presentarse como una víctima por partida doble, víctima de la tragedia y víctima de una suegra desequilibrada. Pude ver en los rostros de algunos de los presentes en la sala que se lo habían creído. Incluso la jueza Navarro parecía reflexionar sobre sus palabras. Por un momento aterrador, pensé que iba a ganar. Pensé que todas nuestras pruebas, todo nuestro esfuerzo, se desvanecerían ante su increíble capacidad para manipular la verdad. Miré a Minerva, quien me devolvió una mirada tranquila que decía: «Ten paciencia, aún no hemos jugado nuestra mejor carta». Pero mi corazón latía con fuerza. La red de mentiras de Darío era densa y convincente. Iba a hacer falta algo más que la verdad para romperla. Iba a hacer falta un milagro. Después del testimonio de Darío, la jueza Navarro anunció un breve receso. El aire en la sala era pesado y la balanza parecía haberse inclinado a favor de Darío. Sus padres le daban palmaditas en la espalda, felicitándolo por su valentía. Él aceptaba las condolencias con una humildad fingida, lanzándome miradas de triunfo por encima de sus cabezas. Minerva nos llevó a una pequeña sala de conferencias. «¿Estás bien, Ofelia?», preguntó, notando mi palidez. «Creí que iba a vomitar», admití. «Se lo están creyendo, Minerva. Todos se lo están creyendo». «La opinión de la galería no importa», dijo con firmeza. «Solo importa la de la jueza, y aún no hemos terminado». Miró a Gemma, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, observando todo con una intensidad adulta. Se arrodilló frente a ella. «Gemma, cariño, sé que esto es increíblemente difícil, pero ahora viene la parte más importante. La jueza querrá hablar contigo en su despacho, a solas. Solo tienes que decirle la verdad, exactamente como me la contaste a mí. ¿Crees que puedes hacerlo?» Gemma asintió, su pequeña barbilla temblando ligeramente. «Sí, tía Minerva, puedo hacerlo». Cuando volvimos a la sala, la jueza anunció su intención de hablar con la menor en privado. Darío y su abogado asintieron con aire de suficiencia, como si estuvieran seguros de que Gemma, intimidada y confundida, no diría nada que pudiera perjudicarlos. Vimos cómo Gemma se alejaba con la alguacil, una pequeña figura caminando hacia el despacho de la jueza. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté allí, retorciéndome las manos, rezando.
Todo dependía de la valentía de una niña de 12 años y de la perspicacia de una jueza que apenas conocíamos. Darío charlaba en voz baja con su abogado, ocasionalmente sonriendo. Estaba relajado, confiado. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Finalmente, la puerta del despacho se abrió. La alguacil acompañó a Gemma de vuelta a su asiento. Mi nieta no me miró. Tenía la vista fija en sus manos, su rostro inescrutable. Luego salió la jueza Navarro. Su expresión ya no era impasible. Había una dureza en sus ojos, una frialdad en la línea de su boca que no estaba allí antes. Se sentó, miró sus notas y luego clavó sus ojos en Darío. Este tribunal ha escuchado los testimonios de ambas partes. Comenzó con una voz formal y clara. He tenido la oportunidad de hablar con la menor, Gemma, en privado. Su perspectiva ha sido esclarecedora. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Sin embargo, antes de tomar una decisión, me gustaría ofrecer a la menor la oportunidad de dirigirse al tribunal si así lo desea. La ley protege a los menores de tener que testificar en disputas de custodia, pero en circunstancias excepcionales, y si el menor lo solicita, el tribunal puede hacer una excepción. El abogado de Darío se puso en pie de un salto. «Protesto, señoría. La niña está bajo una influencia indebida. Cualquier cosa que diga estará contaminada por las manipulaciones de su abuela». La jueza Navarro lo fulminó con la mirada. Su protesta queda registrado, letrado, y le advierto que se siente y guarde silencio. El abogado se sentó, visiblemente desconcertado. La jueza se volvió hacia Gemma. Su voz se suavizó ligeramente. Gemma, no tienes ninguna obligación de hablar, pero si hay algo que crees que el tribunal debería saber, este es el momento. ¿Hay algo que quieras decir? Todos los ojos de la sala se posaron en la pequeña figura de mi nieta. El silencio era absoluto. Gemma respiró hondo, un sonido que pareció resonar en toda la sala. Luego se puso en pie. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, pero era clara y firme. «Sí, señora jueza». Darío se inclinó hacia adelante. Su sonrisa de confianza se desvaneció, reemplazada por una expresión de alarma. Gemma levantó la cabeza y miró directamente a la jueza. «Tengo algo que creo que debería escuchar», dijo, y con un movimiento lento y deliberado, levantó el teléfono móvil que había estado sosteniendo todo el tiempo. «Tengo una grabación». El color desapareció del rostro de Darío. Se quedó boquiabierto. Su máscara de padre perfecto se hizo añicos, revelando el pánico puro que había debajo. El clímax de la batalla había llegado. No con un grito, sino con la voz tranquila de una niña y el poder contenido en un pequeño dispositivo electrónico. El caos estalló en la sala. El abogado de Darío se puso en pie de un salto, gritando «¡Protesto!» una y otra vez. Darío, pálido como un fantasma, siseaba «¡Gemma, no!» en un susurro desesperado. La jueza Navarro golpeó su mazo con una fuerza atronadora. «¡Silencio!», ordenó, su voz cortando el ruido como un látigo. «¡Silencio en mi sala!». La sala se calmó de inmediato. La jueza miró al abogado de Darío con un desdén helado. «Letrado, si vuelve a interrumpir, lo declararé en desacato. Siéntese». Luego se dirigió a Minerva. «Letrada, ¿tiene conocimiento de esta supuesta grabación?» «Sí, señoría», respondió Minerva, poniéndose en pie con calma. Es una serie de grabaciones de audio hechas por mi clienta menor de edad en la que se escuchan conversaciones entre su padre, el señor Darío, y su socia de negocios, la señora Suri. Creemos que su contenido es de vital importancia para determinar el verdadero carácter del señor Darío y su aptitud como padre. «¡Es ilegal! ¡Fue grabada sin mi consentimiento!», exclamó Darío, incapaz de contenerse.
La jueza Navarro lo ignoró. En casos que involucran el bienestar de un menor, este tribunal tiene una amplia discreción para admitir pruebas que de otro modo podrían ser cuestionadas. Permitiré que se escuche la grabación. Alguacil, prepare el equipo de audio. Mientras la alguacil conectaba el teléfono de Gemma a los altavoces de la sala, un silencio tenso y expectante se apoderó de todos. Podía sentir los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Miré a Darío. Estaba sudando. Sus ojos saltaban de Gemma a la jueza y a su abogado, como un animal atrapado. Sus padres, Omar y Jacinta, parecían confundidos, sin entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Gemma le entregó el teléfono a Minerva, quien seleccionó el primer archivo, el que yo había escuchado esa terrible noche, y asintió al alguacil. «Reproduzca el archivo con la fecha de ayer», indicó Minerva. La voz de Darío, fría y excitada, llenó la sala. «Así que el primer pago del seguro debería llegar en unas 6 semanas. Con eso podemos dar el enganche para el bar en la playa». Se escuchó un jadeo colectivo. Los padres de Darío se miraron, desconcertados. Luego la voz melosa de Suri. «¿Y qué hay de la casa?» «Paciencia, mi amor. La vieja bruja ha metido sus narices. Pero en cuanto el juez desestime su estúpida demanda, venderé esta posilga y no miraremos atrás». La humillación en los rostros de Omar y Jacinta era palpable. Estaban escuchando la verdad desnuda sobre su niño de oro. Minerva hizo un gesto a la alguacil. «Ahora, por favor, reproduzca el archivo fechado hace 2 semanas». De nuevo, la voz de Suri, esta vez quejándose. «Es tan callada y rara. Siempre me está mirando con esos ojos tristes. Me pone de los nervios». Y luego, la frase que selló el destino de Darío, la frase que resonaría en mis pesadillas durante años. Su voz, llena de un desprecio casual y escalofriante. «No te preocupes. En cuanto tengamos el dinero, la mandaremos tan lejos que ni recordaremos su nombre. Es un pequeño precio a pagar por nuestra libertad». El silencio que siguió a esa frase fue el más profundo y pesado que he experimentado en mi vida. Era un silencio de horror, de incredulidad, de condena. Omar se cubrió la cara con las manos. Jacinta empezó a sollozar en silencio. El abogado de Darío miraba al suelo, derrotado. Y Darío estaba inmóvil, con la boca ligeramente abierta, su rostro una máscara de ruina. La jueza Navarro se quitó las gafas lentamente. Observó a Darío durante un largo momento. Su mirada una mezcla de disgusto profesional y, me atrevería a decir, de repulsión humana. El hombre que había entrado en esa sala como un padre afligido y una víctima, había sido desenmascarado por la voz de una niña y el eco de su propia crueldad. La verdad, finalmente, había encontrado la manera de salir. Y era más fea y más brutal de lo que nadie, excepto Gemma y yo, podría haber imaginado. La jueza Navarro se volvió a poner las gafas, un gesto que parecía marcar el final de cualquier deliberación y el comienzo del juicio. Su mirada se posó en Darío, y por primera vez vi una emoción clara en su rostro, un desprecio glacial. «Señor Darío», dijo, su voz tranquila pero cortante como el filo de un cuchillo. «¿Hay algo que desee decir en respuesta a lo que acabamos de escuchar?» Darío abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su arrogancia, su encanto, su cuidadosamente construida fachada de víctima, todo se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y patético, expuesto ante el mundo. Tragó saliva, su nuez subiendo y bajando. Está sacado de contexto», tartamudeó finalmente, las palabras sonando débiles y desesperadas.
estaba bajo mucho estrés. No lo decía en serio. La jueza Navarro ni siquiera parpadeó. Ahórrese las excusas, señor Darío. El contexto es dolorosamente claro. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un tono grave y autoritario que no admitía réplica. Durante toda esta audiencia, usted se ha presentado como un padre devoto y afligido. Ha acusado a su suegra de ser maliciosa y manipuladora. Ha utilizado la memoria de su difunta esposa para obtener la simpatía de este tribunal, y todo ello mientras planeaba deshacerse de su propia hija como si fuera un inconveniente y malversar los fondos destinados a su futuro. No es solo un mentiroso, señor, es usted un fraude de una magnitud que rara vez he visto en esta sala. Cada palabra era un golpe de mazo. Darío se encogió en su silla, su rostro una mezcla de rojo y blanco. Sus padres, Omar y Jacinta, parecían haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Jacinta lo miraba con una expresión de horror y traición, como si estuviera viendo a un extraño. La jueza Navarro revisó sus papeles y luego levantó la vista, su decisión ya tomada. Basado en la evidencia presentada, y muy particularmente en las grabaciones de audio que demuestran una negligencia emocional grave, un plan para cometer fraude y una depravación moral que incapacita al señor Darío como tutor, este tribunal dictamina lo siguiente. Hizo una pausa, y el único sonido en la sala era el zumbido de las luces fluorescentes. Primero, se concede la custodia de emergencia, total y exclusiva de la menor, Gemma, a su abuela materna, la señora Ofelia, con efecto inmediato. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Agarré la mano de Gemma, que estaba temblando, y la apreté con fuerza. Habíamos ganado. Segundo, se emite una orden de restricción que prohíbe al señor Darío acercarse a menos de 500 metros de la menor o de la señora Ofelia, o contactarlas por cualquier medio, hasta nuevo aviso. La jueza continuó, su voz implacable. Tercero, todos los activos pertenecientes a la herencia de la difunta Sabina, incluyendo pólizas de seguro, cuentas bancarias y bienes inmuebles, quedan congelados con efecto inmediato. Se nombrará un administrador judicial para supervisar dichos activos en nombre de la única heredera, la menor Gemma. Y entonces llegó el golpe final. Cuarto, ordeno que se envíe una transcripción completa de esta audiencia, junto con las grabaciones de audio, a la Fiscalía del Distrito para que se inicie una investigación criminal contra el señor Darío por los posibles delitos de fraude, conspiración y abandono de un menor. El mazo cayó. No con un golpe fuerte, sino con un sonido seco y definitivo que selló el destino de Darío. La audiencia había terminado. Minerva me abrazó, susurrando, «Lo logramos». Yo solo podía mirar a Gemma, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. La pesadilla había terminado. Mientras recogíamos nuestras cosas, Darío fue abordado por su abogado, quien le hablaba en susurros urgentes. Pero Darío no parecía escuchar. Su mirada estaba fija en nosotras, una mirada vacía, desprovista de todo sentimiento excepto de una ruina absoluta. Sus padres se levantaron y se fueron sin dirigirle una palabra, sus rostros una máscara de vergüenza y desilusión. Lo habían abandonado. En el pasillo, Gemma y yo nos abrazamos, un abrazo largo y sanador. Por primera vez en meses sentí que podíamos respirar. La justicia a veces es lenta y complicada, pero ese día había llegado. Y había llegado gracias a la valentía de una niña de 12 años que se había negado a ser silenciada. Salir del juzgado fue como emerger de una cueva oscura a la luz del sol.
El aire exterior, aunque contaminado por el tráfico de la Ciudad de México, se sentía increíblemente fresco y limpio. La tensión que había mantenido mis músculos agarrotados durante meses comenzó a disiparse, dejando una sensación de agotamiento profundo, pero también de una paz inmensa. Gemma caminaba a mi lado, todavía sin hablar, pero su mano en la mía ya no estaba fría y tensa, estaba relajada. Mientras esperábamos a que Minerva sacara su coche del estacionamiento, vimos a Darío salir del edificio. Ya no caminaba con su habitual arrogancia. Iba encorvado, con la mirada perdida, como un general después de una derrota aplastante. Un pequeño grupo de reporteros, probablemente alertados por alguien dentro del juzgado, se abalanzó sobre él. «Señor Darío, ¿es cierto que la custodia de su hija ha sido revocada? ¿Qué opina de las acusaciones de fraude?» Él no respondió, simplemente se abrió paso entre ellos a empujones, con el rostro desencajado, y se metió en su coche, arrancando con un chirrido de neumáticos. Lo vimos alejarse, desapareciendo en el tráfico, un hombre huyendo de los escombros de su propia vida. No sentí alegría ni triunfo, solo un vacío inmenso y una profunda tristeza por todo el desperdicio, por toda la maldad innecesaria. En el coche de Minerva, Gemma finalmente habló. «¿Se ha acabado de verdad, abuela?», preguntó en un susurro, como si temiera que la respuesta fuera negativa. «Sí, mi amor, se ha acabado», le aseguré, acariciando su cabello. «Ahora estás a salvo. Estamos a salvo». La primera semana fue extraña. La casa se sentía demasiado silenciosa sin la amenaza latente de una llamada de Darío o de sus padres. Gemma y yo nos movíamos con cautela, como dos supervivientes que aún no se acostumbran a la paz. Hubo noches en las que Gemma se despertaba llorando por una pesadilla, y yo me sentaba a su lado hasta que se volvía a dormir, hablándole de su madre, de los recuerdos felices, tratando de reemplazar las sombras con luz. Minerva se encargó de todo el desorden legal. El administrador judicial tomó el control de las finanzas, descubriendo rápidamente que Darío ya había intentado desviar fondos del seguro. La investigación de la Fiscalía avanzaba a buen ritmo. Las noticias sobre el caso se filtraron a la prensa local y el nombre de Darío se convirtió en sinónimo de escándalo. Su empresa lo despidió, su mundo social se desmoronó. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Jacinta, la madre de Darío. Su voz ya no era arrogante ni amenazante, estaba rota. «Ofelia», comenzó, «yo no sabía, te juro que no sabía de lo que era capaz. Él nos mintió, nos engañó a todos». Lloraba desconsoladamente. «Hemos perdido a nuestro hijo, el hombre que criamos no sé quién es, y hemos perdido a nuestra nieta». «Lo hemos perdido todo», escuché en silencio, sin saber qué decir. Una parte de mí quería gritarle, recordarle sus insultos, su ceguera voluntaria. Pero al oír su dolor, solo sentí lástima. Eran víctimas también, de una manera diferente, víctimas de su propio amor ciego. «Lo siento mucho, Jacinta», dije finalmente, y lo decía en serio. «Lo único que importa ahora es Gemma». Colgué, sintiendo que un capítulo final se había cerrado. La familia que había rodeado a Darío se había desintegrado. Él estaba completamente solo, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. ¿Y Suri? Según el investigador de Minerva, había desaparecido el mismo día de la audiencia. Probablemente se había dado cuenta de que el barco se hundía y había saltado la primera, en busca de otro anfitrión al que parasitar. El ocaso de Darío fue rápido y completo. Unos meses después fue arrestado formalmente. El hombre que había llorado lágrimas de cocodrilo en el funeral de mi hija ahora se enfrentaba a la fría y dura realidad de la justicia. Mientras leía la noticia en el periódico,
Gemma se acercó y miró la foto de su padre siendo escoltado por la policía. No dijo nada, pero vi en sus ojos una mezcla de tristeza y alivio. La figura que la había aterrorizado ya no tenía poder. Era solo un hombre pequeño y derrotado. El villano de su historia había sido vencido. Y ahora, por fin, podíamos empezar a escribir un nuevo capítulo. Con la amenaza de Darío neutralizada y el ruido de la batalla legal apagándose, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo, uno más tranquilo y sanador. Pero la paz no es un interruptor que se enciende, es un jardín que hay que cultivar con paciencia, especialmente en un terreno devastado por el trauma. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos ganado la guerra, las heridas seguían ahí, profundas y dolorosas. Gemma, aunque visiblemente más relajada, seguía teniendo pesadillas. A veces, durante el día, se quedaba con la mirada perdida, reviviendo momentos que yo solo podía imaginar. Yo, por mi parte, luchaba con la culpa y los ¿y sí? Un coro de fantasmas que me susurraban en las horas silenciosas de la noche. Minerva, siempre práctica, nos concertó una cita con una terapeuta infantil especializada en duelo y trauma. No es una señal de debilidad, Ofelia, me dijo. Es una herramienta. Necesitan a alguien neutral que les ayude a procesar todo esto. La doctora a la que acudimos era una mujer amable y sabia. En su consulta, un espacio lleno de luz y cojines de colores, Gemma encontró un lugar seguro para empezar a desentrañar el nudo de emociones que la ahogaba. Al principio le costaba hablar, así que la terapeuta le sugirió que dibujara. Y Gemma dibujó. Dibujó a su madre, rodeada de estrellas y cometas, una figura luminosa y sonriente. Dibujó a su padre, una sombra oscura con los ojos vacíos. Dibujó nuestra casa, con un sol brillante sobre el tejado y un jardín lleno de flores. A través de sus dibujos comenzó a contar su historia, a ponerle nombre a sus miedos y a su dolor. Para mí, la terapia fue un espacio para hablar de mi propia pena, de mi rabia y, sobre todo, de mi culpa por no haber visto antes la verdadera naturaleza de Darío. La terapeuta me ayudó a entender que no podía culparme por la maldad de otro y me enseñó a centrarme en lo que sí podía controlar, el presente y el futuro de Gemma. Poco a poco empezamos a construir nuevas rutinas, nuevos rituales que eran solo nuestros. Reorganizamos la casa, guardamos con amor las cosas de Sabina, no como un santuario de dolor, sino como un tesoro de recuerdos felices. Empaquetamos todo lo que recordaba a Darío y lo donamos. Pintamos las paredes de colores más alegres. Los fines de semana empezamos a trabajar en el jardín. Gemma descubrió que le encantaba ensuciarse las manos, plantar semillas y ver cómo la vida brotaba de la tierra. Se convirtió en nuestra terapia compartida. Mientras arrancábamos las malas hierbas, hablábamos, a veces sobre cosas triviales, como la escuela o los libros que estábamos leyendo. Otras veces sobre Sabina. Gemma me hacía preguntas sobre cómo era yo de niña, sobre cómo era su madre cuando tenía su edad. Cada historia que compartía era como un hilo de luz que tejía el pasado con el presente, manteniendo viva la memoria de Sabina de una forma sana y amorosa. Recuperamos las viejas tradiciones que tenía con mi hija, las noches de pizza y películas de los viernes, las visitas al mercado de las flores los domingos por la mañana. Cada pequeño acto de normalidad era una victoria, un paso más lejos de la oscuridad. Lentamente vi cómo la luz volvía a los ojos de Gemma. Empezó a reírse más a menudo, una risa clara y espontánea que era como música para mis oídos. Volvió a invitar a sus amigas a casa. Recuperó su interés por la astronomía, pasando horas en el jardín con el telescopio que habíamos rescatado de la casa de su padre.
No era un proceso lineal. Había días malos, días en los que una canción o un olor la hacían llorar. Días en los que el peso de la ausencia de su madre era abrumador. En esos días simplemente nos sentábamos juntas, en silencio, compartiendo el dolor hasta que pasaba. Estábamos sanando, juntas, estábamos reconstruyendo nuestra pequeña familia de dos sobre una base de amor, honestidad y una resiliencia que no sabía que poseíamos. La casa volvía a llenarse de vida, no la vida que se había perdido, sino una nueva, diferente, forjada en el fuego de la adversidad. Y aunque las cicatrices siempre estarían allí, ya no dolían al tacto. Eran un recordatorio de la batalla que habíamos librado y ganado. Mientras nuestra vida personal encontraba un nuevo equilibrio, el proceso legal contra Darío seguía su curso. Minerva me mantenía informada, pero yo intentaba distanciarme, centrándome en Gemma. Sabía que la Fiscalía estaba construyendo un caso sólido de fraude y conspiración basado en las grabaciones. Parecía que la justicia estaba garantizada, pero el destino tenía reservado un último giro, una revelación tan oscura que recontextualizó todo lo que creíamos saber. La noticia llegó a través de una llamada de Minerva una tarde de otoño. Su voz era extraña, una mezcla de conmoción y una especie de triunfo sombrío. «Ofelia, tienes que sentarte. Lo que la policía ha encontrado, es peor de lo que imaginábamos». Me contó que como parte de la investigación de fraude, los forenses financieros habían revisado todos los movimientos bancarios y contratos firmados por Darío y Sabina en los últimos años. Y habían encontrado una anomalía, un préstamo hipotecario sobre la casa por una cantidad considerable, firmado apenas 3 meses antes del accidente de Sabina. «Pero eso es imposible», dije. «Sabina me dijo que habían terminado de pagar la hipoteca el año pasado. Estaba muy orgullosa de ello». «Exacto», respondió Minerva. «El banco tenía una firma de Sabina en el contrato, pero la policía contrató a un perito calígrafo». «Ofelia, la firma era una falsificación muy buena, pero no perfecta». El aire se me escapó de los pulmones. «Darío, ¿falsificó su firma?» No solo eso, el dinero del préstamo nunca entró en sus cuentas conjuntas. Fue desviado a una cuenta offshore. La investigación rastreó el dinero y descubrió que Darío lo había estado usando para pagar deudas masivas, deudas de juego. Al parecer, nuestro impecable yerno tenía un problema muy serio con las apuestas online. Le debía dinero a gente muy peligrosa. De repente, todo cobró un sentido terrible. La prisa por vender la casa, la necesidad desesperada del dinero del seguro. No era solo por su nueva vida con Suri. Era porque estaba con el agua al cuello, ahogado en deudas que no podía pagar. Sabina no tenía ni idea. Él había estado saqueando su futuro financiero a sus espaldas. Pero la revelación más escalofriante aún estaba por llegar. «Ofelia», continuó Minerva, su voz bajando de tono, «la policía está reexaminando el accidente de Sabina. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir?» «El coche de Sabina tuvo una falla en los frenos, ¿recuerdas? En su momento, el informe mecánico lo atribuyó a un desgaste normal. Pero ahora, sabiendo que Darío necesitaba el dinero del seguro con urgencia, sabiendo que estaba a punto de ser descubierto por el fraude del préstamo, la policía está considerando la posibilidad de que el desgaste de los frenos no fuera accidental». Un silencio sepulcral se instaló en la línea. La implicación era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi mente se negaba a aceptarla. ¿Darío? ¿Capaz de...? No podía ser. Minerva rompió el silencio.
no tienen pruebas concluyentes. Probablemente nunca las tengan. Es casi imposible demostrar un sabotaje de ese tipo después de tanto tiempo. Pero la sospecha está ahí. Y aunque no puedan acusarlo de asesinato, los cargos de fraude, falsificación de documentos y conspiración son más que suficientes para mandarlo a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Irónicamente, su propio plan para robarle a Gemma fue lo que destapó todo lo demás. Colgué el teléfono, sintiéndome vacía. Caminé como un autómata hasta el jardín, donde Gemma estaba regando las rosas. La vi reír mientras una mariposa revoloteaba a su alrededor, tan llena de vida, tan ajena a la oscuridad que la había rodeado. Nunca le contaría esta última parte. Nunca sabría la profundidad de la depravación de su padre. Era una carga que yo llevaría por ella. La justicia por la muerte de mi hija quizás nunca llegaría de forma oficial, pero de una manera retorcida e irónica se había hecho justicia. La codicia de Darío, su prisa por reclamar un botín que no le pertenecía, había sido su perdición. Había encendido una cerilla en la oscuridad sin darse cuenta de que estaba parado en un charco de gasolina. La explosión no solo lo había consumido a él, sino que había iluminado todos sus otros crímenes. El último giro no trajo paz, pero sí un cierre definitivo y terrible. El monstruo no solo había sido desenmascarado, había sido aniquilado por su propia ponzoña. Ha pasado un año desde el día del juicio. Un año desde que el mazo de la jueza Navarro cayó y nos devolvió la vida. El otoño ha vuelto y el aire tiene ese frescor que anuncia un cambio de estación. Estoy sentada en el porche con una taza de té caliente entre las manos, observando mi jardín. Las rosas que Gemma y yo plantamos están en plena floración. Sus colores vibrantes son un testimonio de la vida que puede resurgir de la tierra quemada. Gemma, que ahora tiene 13 años, está en el césped con su telescopio. Ya no es la niña asustada y silenciosa que se escondía en los rincones. Ha crecido, no solo en altura, sino en confianza. Su risa es más frecuente, su mirada es clara y directa. Acaba de ganar el primer premio en la Feria de Ciencias de su escuela con un proyecto sobre las constelaciones. Verla tan absorta, tan apasionada, tan normal, es el mayor regalo que la vida podría haberme dado. Darío fue condenado. Los cargos de fraude, falsificación y conspiración, sumados al abandono de un menor, le valieron una sentencia de 15 años. A veces leo su nombre en las noticias, en artículos sobre el juicio. Para el mundo es un estafador, un padre despreciable. Para mí sigue siendo un recordatorio oscuro de lo cerca que estuvimos del abismo. Gemma rara vez pregunta por él. Sabe que está en la cárcel y parece haber aceptado esa realidad con una madurez que me asombra. Gracias a la terapia, ha aprendido a separar al padre que una vez amó del monstruo en el que se convirtió. Entiende que sus acciones no fueron culpa suya, que ella es digna de amor, incluso si él no fue capaz de dárselo. Nuestra pequeña familia de 2 ha encontrado su ritmo. Nuestras vidas están llenas de cosas sencillas. Cenas caseras, noches de cine, paseos por el parque, debates sobre libros. Minerva viene a comer todos los domingos. La casa vuelve a estar llena de risas. Hemos reconstruido nuestro mundo, no sobre las cenizas del antiguo, sino sobre cimientos nuevos y más fuertes. La memoria de Sabina está en todas partes, no como un fantasma triste, sino como una presencia cálida y amorosa. Hablamos de ella a menudo, compartiendo anécdotas, recordando su sonrisa. Gemma tiene su foto en su mesita de noche, y a veces la oigo susurrarle buenas noches. Hemos aprendido que el amor no muere con la persona, se transforma y sigue viviendo en quienes la recuerdan.
Esta noche, mientras Gemma me muestra con entusiasmo un cúmulo de estrellas a través del ocular de su telescopio, me siento abrumada por una sensación de gratitud. Hemos sobrevivido, hemos sanado, y lo hemos hecho juntas. Cada día, cuando la veo reír, cuando la oigo hablar con entusiasmo sobre el futuro, agradezco la increíble valentía de esa niña de 12 años que se atrevió a grabar la verdad, que se negó a ser una víctima silenciosa. Ella no solo nos salvó de un hombre malvado, nos salvó de una vida de mentiras y miedo. Nos dio la oportunidad de tener esta paz, esta normalidad, este amor tranquilo. Pero a veces, en las horas más silenciosas de la noche, cuando me quedo sola con mis pensamientos, la pregunta vuelve a mí, un eco persistente en el fondo de mi mente. Miro atrás, a ese día en el juzgado, a la cara de mi nieta mientras levantaba el teléfono, y me pregunto, ¿hice lo correcto al poner una carga tan inmensa sobre sus hombros? ¿Tenía derecho a pedirle a una niña que se enfrentara a su propio padre de una manera tan brutal, que se convirtiera en el instrumento de su destrucción? ¿La forcé a ver la peor cara de la humanidad? ¿A sacrificar el último vestigio de inocencia que le quedaba para que pudiéramos ser libres? Sé que no había otra opción. Sé que era la única manera de protegerla. Pero el peso de esa decisión siempre será mío. Hice lo que tenía que hacer para salvarla, ¿verdad?